El Club Secreto de Payaso Sonriente. Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría escribiendo esto, probablemente me habría reído en su cara. Pero después de lo que pasó con el programa de televisión, después de lo que vi en esa cinta maldita, no puedo seguir guardando silencio. Mi nombre es Alejandro, y esta es mi historia sobre algo que jamás debería haber existido. Todo comenzó durante una de esas tardes lluviosas de noviembre en Madrid, cuando mi madre y yo estábamos revisando cajas viejas del desván. Entre fotografías amarillentas y juguetes rotos, mi madre sacó una cinta de VHS con una sonrisa nostálgica. ¿Te acuerdas de El Club de Payaso Sonriente?, me preguntó, sosteniendo la cinta como si fuera un tesoro perdido. Al principio no recordé nada, pero luego las memorias regresaron como un tsunami de imágenes borrosas. Payaso Sonriente era un programa infantil de bajo presupuesto que se transmitía por Canal Castilla, una emisora local que solo duró 3 años antes de cerrar misteriosamente. El protagonista era un payaso llamado Sonriente, vestido con una chaqueta de colores chillones, un sombrero ridículo y pantalones negros decorados con lunas plateadas. Su club era básicamente una casa normal pintada con colores primarios, probablemente debido a la falta de presupuesto. Lo más extraño del programa era su horario de transmisión, las 11:30 de la noche, una hora completamente inapropiada para contenido infantil. La canción de entrada sonaba como si hubiera sido grabada en un sótano húmedo, con una mujer cantando con voz adormilada, mientras una guitarra española desafinada proporcionaba el fondo musical. Durante mi infancia en los años 90, solo había visto el programa un par de veces. Algo en él me inquietaba, aunque no podía explicar qué exactamente. Quizás era la forma en que Sonriente miraba directamente a la cámara, como si pudiera verme a través de la pantalla, o tal vez era esa sonrisa perpetua que nunca parecía alcanzar sus ojos. Encontré esta cinta en el mercadillo de Lavapiés, me explicó mi madre. Pensé que te gustaría verla por nostalgia. La cinta no tenía carátula oficial, solo una etiqueta escrita a mano con tinta azul que decía Club Sonriente, episodios especiales. Esa noche, después de cenar, decidí ver la cinta en el viejo televisor del salón. Mi hermana pequeña, Carmen, de 8 años, estaba jugando con sus muñecas en la alfombra cuando inserté la cinta en el reproductor VHS. La pantalla parpadeó con la típica advertencia de copyright, seguida inmediatamente por la familiar canción de entrada. Pero algo había cambiado. La música sonaba más lenta, casi funeral, y la voz de la mujer parecía venir de muy lejos, como un eco desde el fondo de un pozo. El episodio comenzó de manera normal, con Sonriente saludando desde su colorido club. «Hola, pequeños amigos», exclamó con su característica voz aguda. «Hoy vamos a hacer una excursión muy especial al Parque de la Dehesa». La imagen cortó bruscamente a un parque infantil que me resultó perturbadoramente familiar. Era el mismo parque donde Carmen y yo solíamos jugar, el Parque de la Dehesa, a solo 2 cuadras de nuestra casa. Un grupo de niños de la edad de Carmen estaban jugando en los columpios, riéndose y corriendo alrededor de un carrusel oxidado. Sonriente se acercó a los niños con sus brazos abiertos, y todos corrieron hacia él para abrazarlo. ¿Les gustaría a los niños en casa venir a jugar con nosotros?, preguntó, mirando directamente a la cámara con esos ojos que siempre me habían inquietado. Carmen se emocionó inmediatamente. «Sí, sí, quiero jugar con Sonriente», gritó, saltando frente al televisor. Le expliqué pacientemente que era solo un programa grabado, que no podía realmente ir al parque a jugar con él. Pero entonces algo captó mi atención por el rabillo del ojo. Desde nuestra ventana del salón se podía ver perfectamente el Parque de la Dehesa, y lo que vi me heló la sangre. Los mismos niños del programa estaban allí, en el Parque Real, realizando exactamente las mismas acciones que en la televisión. Llevaban la misma ropa, corrían en los mismos patrones, incluso sus risas parecían sincronizadas con las del programa. Uno de los niños,
Un pequeño con una camiseta de rayas rojas estaba tomado de la mano de... nada. Hacía los movimientos como si alguien lo estuviera guiando, pero no había nadie a su lado. Mi corazón comenzó a latir como un tambor de guerra. Apagué el televisor inmediatamente, a pesar de las protestas de Carmen, y corrí hacia la ventana. El parque estaba completamente vacío. No había ni rastro de los niños que había visto segundos antes. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa perpetua de Sonriente y esos ojos que parecían seguirme. Decidí guardar la cinta en el armario de mi habitación, con la esperanza de olvidar lo que había presenciado. Pero al día siguiente, cuando mi madre fue a recoger a Carmen del colegio, mi hermana llegó a casa visiblemente alterada. «Alejandro», me susurró, acercándose a mí con los ojos muy abiertos. Sonriente nos siguió en una furgoneta negra durante todo el camino a casa. Le pregunté qué quería decir, y Carmen me explicó que había visto a Sonriente conduciendo una furgoneta negra sin ventanas, siguiéndolas desde el colegio hasta nuestra calle. Cuando se lo dijo a nuestra madre, ella no había visto ningún vehículo en el espejo retrovisor. «Pero yo lo vi, Alejandro», insistió Carmen, sus pequeñas manos temblando. Llevaba su sombrero gracioso y me saludaba desde la ventanilla. Tenía una sonrisa muy grande, pero sus ojos... Se estremeció. Sus ojos eran muy oscuros, como agujeros negros. Esa noche, contra todo sentido común, decidí sacar la cinta del armario y ver el segundo episodio. Necesitaba entender qué estaba pasando, aunque una parte de mí ya sabía que debería haber quemado esa maldita cinta. La canción de entrada sonó diferente esta vez. La guitarra española había sido reemplazada por lo que parecían campanas de iglesia tocando una melodía fúnebre. La voz de la mujer sonaba gutural, como si tuviera la garganta llena de tierra húmeda. La pantalla mostró el título del episodio: Sonriente espera. Los colores habían cambiado por completo. En lugar de los vibrantes rojos y amarillos, ahora todo estaba en tonos sepulcrales de gris y marrón, como una fotografía antigua descolorida. El episodio consistía únicamente en Sonriente sentado en una silla, mirando fijamente a la cámara. Durante 20 minutos completos, no se movió, no habló, no parpadeó. Solo esa sonrisa aterradora y esos ojos que parecían ver directamente mi alma. Ocasionalmente, Sonriente ladeaba la cabeza con un movimiento mecánico, como una marioneta mal manipulada, pero nunca apartaba la mirada de la cámara. El sonido ambiente era el de respiración pesada y el goteo constante de agua, como en una cueva subterránea. Justo antes de que el episodio terminara, Sonriente cerró los ojos lentamente. Cuando los abrió, ya no eran ojos humanos. Eran dos pozos de oscuridad absoluta, como si alguien hubiera vaciado sus cuencas oculares con una cuchara. Inmediatamente después, la imagen cambió a una toma exterior de nuestra casa. Era una grabación desde la acera de enfrente, mostrando perfectamente nuestra ventana del salón iluminada. En la esquina inferior derecha aparecía la fecha y hora actual. Saqué la cinta del reproductor con manos temblorosas y corrí hacia la ventana. No había nadie en la calle, pero en el pavimento mojado pude ver huellas de zapatos que conducían directamente hasta nuestra casa. Esa noche me quedé despierto, sentado en la cocina con todas las luces encendidas y una taza de café que se había enfriado hace horas. Cada ruido de la casa me sobresaltaba: el crujido de las vigas de madera, el zumbido del refrigerador, el viento silbando por las ventanas. Al amanecer, exhausto pero aliviado de ver la luz del sol, subí a mi habitación con la intención de descansar unas horas. Pero cuando pasé por la habitación de Carmen, la encontré despierta, mirando por la ventana con expresión preocupada. «¿Qué pasa, Carmen?», le pregunté, sentándome en el borde de su cama. Ella señaló hacia el parque visible desde su ventana. «Sonriente estuvo allí toda la noche», susurró, de pie junto a los columpios, mirando hacia nuestra casa. No se movía, solo esperaba.
Le aseguré que había sido solo un sueño, pero cuando miré hacia el parque, pude ver una mancha oscura en el césped, exactamente en el lugar donde Carmen había señalado. La hierba estaba quemada en la forma perfecta de una silueta humana. Durante los siguientes días, intenté mantener la normalidad. Escondí la cinta en una caja de zapatos en el fondo de mi armario y traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación hiperactiva. Pero Carmen siguió reportando avistamientos de Sonriente. Lo veía en el patio del colegio durante el recreo, de pie junto a la verja, saludándola con su guante blanco manchado de algo oscuro. Lo veía en el supermercado, escondido detrás de las estanterías, siguiendo a nuestra madre mientras hacía las compras. Lo veía en el autobús, sentado en el asiento de atrás, con esa sonrisa eterna y esos ojos vacíos. Pero cada vez que los adultos miraban hacia donde Carmen señalaba, no veían nada. Comenzaron a preocuparse por ella, sugiriendo que tal vez necesitaba hablar con un psicólogo infantil sobre estos amigos imaginarios. Una semana después del segundo episodio, me desperté en medio de la noche con la extraña sensación de estar siendo observado. No era un despertar normal. Era como si algo hubiera activado una alarma primitiva en mi cerebro. Me encontré de pie en el salón, con la cinta ya insertada en el reproductor VHS. No recordaba haber bajado las escaleras. No recordaba haber sacado la cinta de su escondite. Era como si hubiera estado sonámbulo, pero completamente consciente de mis acciones. Una fuerza invisible me compelía a presionar el botón de reproducción. El tercer y último episodio comenzó con una versión completamente distorsionada de la canción de entrada. En lugar de música, era un coro de voces infantiles cantando en lo que sonaba como latín arcaico, acompañadas por el sonido de campanas rajadas y madera crujiendo. El título aparecía garabateado como si hubiera sido escrito con sangre seca. El juego final de Sonriente. La imagen se aclaró para mostrar a Sonriente sentado en una mesa larga de madera, rodeado por 5 niños que reconocí inmediatamente. Eran los mismos niños del primer episodio, pero ahora se veían diferentes. Sus ojos estaban vidriosos y sin vida. Sus sonrisas se veían forzadas, como si alguien hubiera estirado sus labios hacia arriba con alambres invisibles. Se movían con la rigidez de marionetas, sus cabezas ladeándose en ángulos no naturales. «¡Niños!», exclamó Sonriente con su voz perpetuamente alegre. «¿Quieren jugar a mi juego favorito? Se llama Encuentra tu verdadera sonrisa». Los niños asintieron en perfecta sincronía, sus cuellos crujiendo audiblemente con el movimiento. Sonriente sacó de debajo de la mesa una caja de herramientas oxidada. El sonido metálico resonó en el aire como una campanada funeral. Para jugar a este juego, necesitamos hacer que sus sonrisas sean permanentes, explicó, su propia sonrisa expandiéndose hasta alcanzar proporciones inhumanas. Lo que siguió fue una secuencia de imágenes que aún me persiguen en mis pesadillas más oscuras. Sonriente tomó de la caja una navaja de afeitar antigua y se acercó al primer niño, una niña de cabello rubio con vestido azul. «No te muevas, querida», le susurró con ternura falsa. «Esto solo dolerá por un momento, y luego serás feliz para siempre». Con precisión quirúrgica, comenzó a cortar lentamente las comisuras de la boca de la niña, extendiendo su sonrisa hasta que llegó a sus orejas. La sangre comenzó a brotar inmediatamente, goteando sobre su vestido y manchando la mesa de madera. Pero la niña no gritó, no se movió, no mostró ningún signo de dolor. Solo mantuvo esa sonrisa terrible e inmóvil mientras Sonriente trabajaba. «¿No se siente maravilloso estar feliz?», le preguntó Sonriente, limpiando la navaja en su chaqueta de colores. La niña asintió lentamente, y cuando abrió la boca para responder, pude ver que su lengua había sido cortada. Solo pudo emitir un gorjeo húmedo y sanguinolento. Uno por uno, Sonriente repitió el proceso con cada niño. El sonido de la carne siendo cortada se mezclaba con las risas enloquecidas del payaso
y los gemidos ahogados de sus pequeñas víctimas. La mesa se convirtió en un charco de sangre que goteaba lentamente hacia el suelo. Cuando terminó con el último niño, un pequeño de cabello oscuro que me recordó dolorosamente a Carmen, sonriente se limpió las manos en un trapo manchado y miró directamente a la cámara. «Y ahora», dijo, su voz adquiriendo un tono profundo y demoníaco que no tenía nada que ver con su personalidad de payaso, «es hora de que nuestros amigos especiales en casa se unan al juego». Sus ojos se volvieron completamente negros, como pozos sin fondo llenos de maldad pura. La imagen cambió abruptamente a una toma en vivo de la habitación de Carmen. Mi hermana estaba durmiendo pacíficamente, abrazada a su osito de peluche favorito, pero de pie junto a su cama, mirándola con esos ojos vacíos, estaba sonriente. En tiempo real, pude ver cómo sacaba la misma navaja ensangrentada de su bolsillo. Se inclinó sobre Carmen y susurró algo que no pude escuchar, pero que hizo que mi hermana se removiera inquieta en su sueño. «Carmen será la más feliz de todos», murmuró sonriente, dirigiéndose a la cámara mientras sostenía la navaja sobre el rostro dormido de mi hermana. «Su sonrisa será eterna, como la mía». Eso fue suficiente. Salté del sofá y corrí escaleras arriba tan rápido como mis piernas me permitieron, gritando el nombre de Carmen a todo pulmón. Irrumpí en su habitación esperando encontrar la escena horrible que había visto en la televisión. Pero la habitación estaba vacía. La cama de Carmen estaba deshecha, las sábanas tiradas en el suelo, como si hubiera habido una lucha. Su osito de peluche yacía en la esquina, con un corte limpio que lo había abierto por la mitad. En la ventana, escrito con algo que parecía sangre, había un mensaje. «Ahora, ella es parte del club para siempre». Debajo del mensaje había una dirección garabateada con la misma sustancia oscura. «Sótano del antiguo Canal Castilla, calle Esperanza 13». Llamé a la policía inmediatamente, pero cuando llegaron y les expliqué la situación, me miraron como si estuviera loco. No había pruebas de allanamiento, no había huellas dactilares, no había rastros de forcejeo más allá de las sábanas desordenadas. El mensaje en la ventana había desaparecido misteriosamente. «Probablemente se fue a casa de algún amigo», sugirió uno de los oficiales. «Los niños a veces hacen estas cosas para llamar la atención». Pero yo sabía la verdad. Sabía exactamente dónde había llevado sonriente a mi hermana. La dirección me condujo a un edificio abandonado en el barrio industrial de Madrid. Una estructura de ladrillo gris, que había albergado los estudios de Canal Castilla antes de que cerraran en 1997. Las ventanas estaban tapiadas con tablones de madera podrida, y la puerta principal estaba sellada con cadenas oxidadas. Pero encontré una entrada lateral que había sido forzada recientemente. El metal estaba doblado hacia afuera, como si algo muy fuerte hubiera salido desde el interior. Un olor nauseabundo emanaba del edificio, una mezcla de carne podrida y productos químicos dulzones. Armado solo con una linterna y mi teléfono móvil, descendí por unas escaleras de metal que conducían al sótano. Las paredes estaban cubiertas de carteles promocionales de «El Club de Payaso Sonriente», pero todos habían sido alterados. Los rostros sonrientes de los niños en los carteles habían sido reemplazados por caras contorsionadas en expresiones de horror. El sótano se extendía mucho más de lo que esperaba. Pasillos largos se ramificaban en diferentes direcciones, cada uno iluminado tenuemente por luces fluorescentes parpadeantes que zumbaban como insectos moribundos. El suelo estaba cubierto por una película pegajosa que hacía que mis zapatos se adhirieran con cada paso. Seguí el pasillo principal, que estaba decorado con fotografías de niños. Al principio pensé que eran fotos promocionales del programa, pero al examinarlas más de cerca, reconocí rostros de periódicos locales. Eran fotos de niños desaparecidos de los últimos 20 años. Cada fotografía había sido alterada de la misma manera macabra. Las sonrisas de los niños habían sido extendidas hasta las orejas con marcador rojo, y sus ojos habían sido coloreados completamente de negro.
En la esquina inferior de cada foto había una fecha y la palabra graduado, escrita en letra infantil. Al final del pasillo encontré una puerta de acero pesada con una ventanilla circular. A través del vidrio sucio pude ver una habitación que reconocí inmediatamente. Era el set original de El Club de Payaso Sonriente, pero transformado en algo salido de una pesadilla. La colorida decoración había sido reemplazada por paredes grises manchadas con sustancias oscuras. En el centro de la habitación había una mesa larga, la misma del tercer episodio, pero ahora estaba rodeada por pequeñas sillas, cada una ocupada por una figura inmóvil. Eran niños, o lo que quedaba de ellos, sentados en perfecta posición, con esas sonrisas cortadas que se extendían de oreja a oreja, sus ojos reemplazados por cavidades negras vacías. Algunos llevaban ropa que reconocí de los carteles de niños desaparecidos. Habían sido momificados de alguna manera, preservados en una parodia grotesca de felicidad eterna. Y allí, en la silla más pequeña al final de la mesa, estaba Carmen. Su vestido de dormir estaba manchado de sangre seca, y su rostro, su hermoso rostro, había sido alterado para coincidir con los demás. Pero a diferencia de los otros, sus ojos aún tenían vida. Me vio a través de la ventana y comenzó a mover los labios, tratando de formar palabras que su boca mutilada no podía pronunciar. «Bienvenido al club, Alejandro», dijo una voz familiar detrás de mí. Me di la vuelta para encontrar a Sonriente de pie en el pasillo, pero ya no llevaba su colorido disfraz. Ahora vestía un traje negro elegante, como un director de funeraria. Su maquillaje de payaso se había corrido, revelando una piel grisácea y cicatrices que formaban su sonrisa permanente. «He estado esperando tanto tiempo a que vinieras», continuó, acercándose lentamente. «Carmen ha sido una adición maravillosa a mi colección, pero necesito un hermano mayor para completar la familia. Alguien que pueda ayudarme a encontrar más niños para el club». Sus ojos eran exactamente como los había visto en la televisión, pozos de oscuridad que parecían absorber la luz de mi linterna. Cuando sonrió, pude ver que sus dientes habían sido limados hasta formar puntas afiladas, y su lengua era de un color púrpura enfermizo. «¿Sabes cuántos años llevo haciendo esto?», me preguntó, sacando de su bolsillo la misma navaja ensangrentada. «Desde 1952. Canal Castilla no fue mi primer trabajo, solo el más reciente. He tenido muchos programas infantiles a lo largo de los años. El Circo de la Alegría, Los Amiguitos de Don Risitas, La Casa de los Sueños, siempre el mismo formato, siempre el mismo final feliz». Se detuvo justo frente a mí y pude oler su aliento, una mezcla de carne podrida y caramelos rancios. «Los niños modernos son mucho más difíciles de capturar», suspiró con falsa tristeza. «Tienen teléfonos, internet, padres paranoicos. Por eso necesito ayuda, un cómplice joven que entienda su mundo». «Nunca te ayudaré», le escupí, apretando el teléfono en mi bolsillo. Había estado grabando en secreto toda la conversación, esperando que la policía pudiera encontrar evidencia suficiente si algo me pasaba. Sonriente se rió, un sonido que hacía eco en los pasillos como el llanto de cientos de niños. «Oh, pero ya lo estás haciendo. ¿Crees que fue casualidad que encontraras esa cinta? ¿Que tu madre la comprara en ese mercadillo específico? He estado preparando este momento durante meses». Sacó de su otro bolsillo un dispositivo pequeño que parecía un control remoto. «Este pequeño aparato controla las ondas cerebrales. Lo he estado usando contigo desde la primera noche que viste la cinta. Cada episodio te hacía más susceptible, más obediente. Y ahora…» presionó un botón. Inmediatamente sentí como si mi cerebro se estuviera derritiendo. Una sensación de euforia artificial se extendió por mi cuerpo, seguida por una compulsión irresistible de obedecer a Sonriente. Era como estar drogado y hipnotizado al mismo tiempo. «Mucho mejor», murmuró Sonriente, guardando el dispositivo. «Ahora, vamos a prepararte para tu nueva vida. Primero,
Necesitamos deshacernos de esa horrible expresión seria. Una sonrisa permanente te quedará mucho mejor. Quería resistirme, quería huir, pero mi cuerpo no me obedecía. Mis piernas me llevaron voluntariamente hacia la puerta de acero, mientras mi mente gritaba en silencio. Sonriente abrió la puerta con una llave antigua y me guió hacia el interior del set. El olor dentro era abrumador, desinfectante mezclado con sangre vieja y algo dulzón y enfermizo que no pude identificar. Los niños momificados me miraron con sus cuencas vacías, mientras Sonriente me dirigía hacia una silla al lado de Carmen. «Carmen, querida, tu hermano ha venido a visitarte», dijo Sonriente con voz melosa. Carmen trató de hablar de nuevo, pero solo pudo emitir sonidos gorgoteantes. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con la sangre seca de sus heridas. «No llores, pequeña», la consoló Sonriente, acariciando su cabello con una ternura grotesca. «Las lágrimas arruinan el maquillaje, y hoy vamos a grabar un episodio muy especial, el episodio donde toda la familia se reúne para siempre». Me sentó en la silla y comenzó a atar mis muñecas con cuerdas ásperas. El control mental me impedía resistirme, pero mi mente seguía siendo completamente consciente de lo que estaba sucediendo. Era como ser prisionero en mi propio cuerpo. «Alejandro va a ser mi nuevo cámara», explicó Sonriente a los niños muertos, como si pudieran escucharlo. «Va a ayudarme a encontrar más amiguitos para el club. ¿No es emocionante?» Los cuerpos inmóviles no respondieron, pero Sonriente se comportó como si hubieran aplaudido entusiastamente. Sacó la navaja y se acercó a mí con esa sonrisa terrible. «Ahora, esto va a doler un poquito», me susurró al oído, «pero el dolor es solo temporal. La felicidad que sentirás después durará toda la eternidad». Justo cuando la hoja estaba a punto de tocar mi piel, escuché sirenas a lo lejos. Las luces rojas y azules se filtraban a través de las grietas en las paredes del sótano. Mi teléfono había estado grabando y transmitiendo la ubicación GPS a los servicios de emergencia automáticamente. El rostro de Sonriente se contorsionó en una expresión de furia pura. «¡Imposible!», rugió, su voz perdiendo toda pretensión de amabilidad. «Los controles mentales son perfectos. Nadie puede resistirse. Punto». Pero había algo que no había considerado. Mi amor por Carmen era más fuerte que cualquier control mental. La imagen de mi hermana pequeña, mutilada y aterrorizada, había creado una fisura en su programación que eventualmente había crecido hasta romper por completo sus barreras psicológicas. Las sirenas se hacían más fuertes, y pude escuchar voces gritando órdenes y pasos corriendo por los pasillos superiores. Sonriente miró a su alrededor frenéticamente, como un animal acorralado buscando una salida. «Si no puedo tenerte a ti», siseó, «entonces nadie puede tener a Carmen». Levantó la navaja por encima de la cabeza de mi hermana, preparándose para el golpe final. En ese momento, algo dentro de mí se quebró definitivamente. El amor fraternal, la adrenalina y la desesperación se combinaron para darme la fuerza necesaria para romper las cuerdas. Me lancé hacia adelante, tacleando a Sonriente justo cuando la puerta de acero explotó hacia adentro. Un equipo SWAT irrumpió en la habitación, sus linternas cortando la oscuridad como espadas de luz. Los gritos de «¡Policía!» y «¡Al suelo!» llenaron el aire mientras Sonriente y yo rodábamos por el suelo, luchando por el control de la navaja. Durante la pelea, pude ver el verdadero rostro de Sonriente debajo del maquillaje corrido. No era humano, al menos no completamente. Su piel tenía una textura escamosa, como la de un reptil, y sus rasgos estaban distorsionados de maneras que desafiaban la anatomía básica. «¡Tú no entiendes!», me gritó mientras luchábamos. «Estoy salvando a estos niños. Los estoy haciendo felices para siempre. El mundo exterior solo les traerá dolor y sufrimiento. Punto». Finalmente, uno de los oficiales logró disparar su taser, y Sonriente se convulsionó violentamente antes de quedar inmóvil.
pero incluso inconsciente, esa sonrisa horrible permanecía grabada en su rostro. Los paramédicos llegaron poco después y comenzaron a evaluar a Carmen y a los demás niños. Milagrosamente, mi hermana seguía viva, aunque gravemente herida. Los otros niños habían estado muertos durante años, algunos durante décadas, preservados por algún proceso químico que los forenses aún estaban tratando de identificar. Carmen pasó 3 meses en el hospital, sometiéndose a múltiples cirugías reconstructivas. Los médicos hicieron un trabajo increíble, pero las cicatrices físicas y psicológicas permanecerían con ella para siempre. Ha estado en terapia durante 2 años, y aunque está mejorando, todavía tiene pesadillas sobre payasos sonrientes. El caso de Sonriente se convirtió en una sensación mediática nacional. La investigación reveló que su verdadero nombre era Sebastián Moreno, un hombre de 73 años que había trabajado en televisión infantil durante 5 décadas. Había sido responsable de la desaparición de al menos 47 niños a lo largo de España. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron en su casa: una biblioteca completa de cintas VHS, cada una etiquetada con el nombre de un programa infantil diferente. Todas contenían los mismos 3 episodios: presentación normal, episodio hipnótico y el juego final. Los investigadores descubrieron que Moreno había estado usando una combinación de frecuencias subliminales y drogas aerosolizadas ocultas en las cintas para controlar mentalmente a sus víctimas y sus familias. Era un depredador que había perfeccionado su método durante décadas. Durante el juicio, Moreno se declaró inocente por razón de locura, afirmando que era poseído por un espíritu payaso ancestral que lo obligaba a coleccionar sonrisas de niños para alimentar su inmortalidad. Los psiquiatras forenses no pudieron determinar si realmente creía en sus delirios o si era una actuación elaborada. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y actualmente está encerrado en una celda de máxima seguridad en la prisión de Alcalá Meco. Según los guardias, pasa la mayor parte del tiempo riéndose solo y hablando con visitantes imaginarios que llama sus pequeños amigos. Las cintas fueron destruidas oficialmente, pero siempre he sospechado que algunas copias siguen circulando. Cada pocos meses leo sobre algún niño desaparecido cuya familia reporta haber visto recientemente un programa infantil extraño en una cinta de segunda mano. He tratado de seguir adelante con mi vida, pero es difícil. Carmen y yo nos mudamos a Barcelona para empezar de nuevo, lejos de los recuerdos de Madrid. Ella está en una escuela especial para niños que han sufrido traumas, y lentamente está aprendiendo a sonreír de nuevo, naturalmente esta vez. Pero a veces, en medio de la noche, escucho esa maldita canción de entrada tocándose desde algún lugar de nuestro edificio de apartamentos. La melodía de guitarra desafinada y esa voz adormilada que me eriza la piel. Cuando bajo a investigar, nunca encuentro nada, solo el eco de risas infantiles desvaneciéndose en la distancia. La última vez que visité a Moreno en prisión, quería respuestas. Quería entender por qué había elegido a nuestra familia, por qué Carmen, por qué nosotros. Se sentó al otro lado del vidrio reforzado, todavía sonriendo esa sonrisa horrible, y me dijo algo que aún me mantiene despierto por las noches. El programa nunca se canceló realmente, Alejandro, susurró en el teléfono de la prisión, sus ojos negros fijos en los míos. Solo cambió de canal, y hay tantos niños solitarios ahí afuera, esperando un amigo que los haga sonreír para siempre. Cuando le pregunté qué quería decir, se rió esa risa terrible y colgó el teléfono. Mientras se lo llevaban de vuelta a su celda, pude escucharlo cantando la canción de El Club de Payaso Sonriente, pero con letra nueva. Los pequeños amigos vienen a jugar en el club donde siempre van a estar. Punto. Esa fue la última vez que lo vi. Moreno murió en prisión 6 meses después, oficialmente de un ataque cardíaco, pero según el guardia que lo encontró, tenía la misma sonrisa cortada que había dado a sus víctimas,
y sus ojos habían sido vaciados desde adentro. El funeral fue un asunto silencioso. Solo estuvimos presentes algunos investigadores, un par de oficiales de policía y yo. No había familiares, no había amigos, solo un ataúd cerrado y una lápida simple que decía Sebastián Moreno, 1948-2021. Pero mientras arrojaba tierra sobre el ataúd, juré que escuché golpes desde adentro. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. Pausa. Como el patrón de una canción familiar. Los otros presentes no parecieron notarlo, pero yo sabía lo que estaba escuchando. Era el ritmo de la canción de entrada de El Club de Payaso Sonriente, tocado desde dentro de una tumba. Y mientras caminaba de regreso al coche, pude jurar que escuché esa voz terrible susurrando mi nombre en el viento. Alejandro, el club te está esperando. Punto. Han pasado 3 años desde entonces, y Carmen ha hecho progresos increíbles en su recuperación. Está en la escuela secundaria ahora, tiene amigos normales, y raramente habla sobre lo que pasó. Pero a veces, cuando piensa que no estoy mirando, la veo tocando inconscientemente las cicatrices en las comisuras de su boca. Recientemente, encontró una cinta VHS en su casillero escolar. Una cinta sin etiqueta, en una funda plástica transparente. Cuando me la mostró, mi sangre se heló. Era exactamente como la primera cinta que había encontrado mi madre en el mercadillo. La quemé inmediatamente, junto con nuestro viejo reproductor VHS. Pero esa noche, Carmen vino a mi habitación llorando. Alejandro, me susurró, soñé con Sonriente otra vez. Pero esta vez no estaba solo. Había otros payasos con él, todos sonriendo de la misma manera horrible, y me dijeron que era hora de regresar al club. Desde entonces, hemos recibido 3 cintas más, siempre apareciendo en lugares donde Carmen pasa tiempo. Su casillero, su mochila, debajo de su almohada. Cada vez las destruyo, pero siguen apareciendo. Es como si algo estuviera tratando de terminar lo que Moreno había comenzado. La semana pasada, decidí contratar a un investigador privado para que investigara más sobre la historia de Sebastián Moreno. Lo que descubrió me aterró más que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Moreno no había trabajado solo. Era parte de una red, una hermandad de artistas infantiles que habían estado operando durante generaciones. Habían documentos que databan de 1892, describiendo casos similares en diferentes partes de Europa. Siempre el mismo patrón: payasos, magos, titiriteros y otros entertainers infantiles que usaban sus programas para seleccionar y capturar niños. Siempre terminaba con las mismas sonrisas permanentes. El investigador encontró evidencia de que esta red aún estaba activa. Había reportes recientes de programas infantiles extraños apareciendo en plataformas de streaming, videos en YouTube que eran borrados casi inmediatamente después de ser subidos, y aplicaciones móviles que aparecían y desaparecían del mercado sin explicación. Creo que su hermana ha sido marcada, me explicó el investigador durante nuestra última reunión. Estos individuos creen que una vez que un niño ha sido tocado por su magia, pertenece a ellos para siempre. Van a seguir intentando hasta que la tengan. Esta mañana encontré una nota deslizada debajo de nuestra puerta de entrada. Estaba escrita en letra infantil, con crayones de colores, y decía: «Querida Carmen, tu sonrisa está incompleta. Ven al nuevo club para que podamos arreglarla. Te esperamos en el parque después de la escuela. Con amor, tus amigos payasos». Abajo había una dirección que reconocí. Era la ubicación de un antiguo estudio de televisión en las afueras de Barcelona, el mismo lugar donde solían grabar programas infantiles en los años 80. Según mis investigaciones, había sido abandonado después de varios accidentes inexplicables durante las filmaciones. No sé qué hacer. La policía dice que no pueden hacer nada con solo una nota, y Carmen se niega a quedarse encerrada para siempre. Dice que prefiere enfrentar a los payasos antes que vivir el resto de su vida con miedo.
Pero yo sé lo que les pasó a esos otros niños, y no puedo perder a mi hermana otra vez. Mientras escribo esto, Carmen está durmiendo en la habitación de al lado. He colocado cámaras de seguridad en toda la casa y he instalado alarmas en cada ventana y puerta. Pero tengo la terrible sensación de que no será suficiente. Hace una hora, mientras revisaba las imágenes de las cámaras de seguridad, vi algo que me heló el alma. En la cámara del pasillo, pude ver una sombra moviéndose hacia la habitación de Carmen. Pero cuando fui a revisar, no había nadie allí. Sin embargo, en su ventana, escrito con lo que parecía condensación, había un mensaje: mañana en el parque. No faltes. Será divertido. Y debajo, dibujado con el mismo vapor, estaba el rostro sonriente de un payaso. Él ha decidido que mañana irá al parque, no para entregar a Carmen, sino para terminar esto de una vez por todas. He comprado una pistola legalmente y he investigado todo lo que pude sobre esta maldita red de depredadores. Si algo me pasa, si no regreso, espero que quien encuentre esta confesión la tome en serio. La red de payasos es real. Siguen ahí afuera, cazando niños, perpetuando su ciclo grotesco de felicidad eterna. Y no se detendrán hasta que alguien los detenga. Carmen no sabe nada sobre mis planes. Cree que mañana será un día escolar normal. He dejado instrucciones con mi abogado para que, si algo me sucede, Carmen sea enviada inmediatamente a vivir con nuestros tíos en Argentina, lo más lejos posible de estos monstruos. Pero mientras cierro esta confesión, escucho algo que me hiela la sangre. Es la vieja canción de El Club de Payaso Sonriente, tocándose suavemente desde algún lugar de la casa. La melodía de guitarra desafinada flota por los pasillos como un fantasma musical, y esa voz adormilada canta palabras que no puedo entender pero que reconozco instintivamente. Y por debajo de la música puedo escuchar risas, docenas de risas infantiles, mezclándose en un coro sobrenatural de alegría forzada. Se están acercando. Puedo sentirlos en las paredes, en las sombras, esperando el momento perfecto para actuar. Carmen acaba de gritar desde su habitación. Cuando llegué, estaba sentada en su cama, señalando hacia la ventana con ojos aterrorizados. «Alejandro», susurró, «están aquí. Todos los payasos están aquí, y quieren que vaya con ellos al club». Miré hacia la ventana, y vi lo que había visto ella. El jardín estaba lleno de figuras inmóviles, todas vestidas como payasos, todas con esas sonrisas cortadas, todas mirando hacia nuestra casa con ojos vacíos. Había docenas de ellos, quizás más, creando un círculo perfecto alrededor del edificio. Y en el centro del grupo, reconocí una figura familiar. Era Sebastián Moreno, o algo que se parecía a él. Su traje de entierro estaba manchado de tierra, y su rostro era aún más horrible de lo que recordaba. La muerte no había borrado su sonrisa, la había hecho permanente. Levantó una mano esquelética y nos saludó, como si fuéramos viejos amigos. Luego señaló hacia la ventana y articuló sin sonido: «Es hora de regresar al club. Punto». Los otros payasos comenzaron a moverse lentamente hacia la casa, sus movimientos rígidos y no naturales, como marionetas controladas por hilos invisibles. Carmen se aferró a mi brazo, temblando incontrolablemente. «No dejaré que te lleven», le susurré, abrazándola fuertemente. «No importa lo que pase, no dejaré que te conviertan en uno de ellos». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, pude sentir esa terrible compulsión regresando. El control mental que pensé que había roto estaba volviéndose más fuerte, atrayéndome hacia la ventana, hacia los payasos que esperaban pacientemente en el jardín. Carmen me miró con lágrimas en los ojos. «Alejandro», me dijo, su voz apenas un susurro, «creo que esta vez no vamos a escapar». Y mientras escribo estas últimas líneas, puedo escuchar la puerta principal abriéndose lentamente. Los pasos se acercan por el pasillo, acompañados por esa maldita música de xilófono y las risas eternas de los niños que nunca crecerán.
Si encuentran este documento, por favor, no busquen las cintas. No investiguen más. Solo manténganse lejos de cualquier programa infantil que parezca demasiado bueno para ser verdad, especialmente si promete hacer felices a los niños para siempre. El Club de Payaso Sonriente nunca se canceló realmente. Solo está buscando nuevos miembros. Y una vez que te encuentran, nunca te dejan ir. La música se está haciendo más fuerte ahora. Carmen ha dejado de llorar. Está sonriendo. Y su sonrisa se está haciendo más amplia de lo que debería ser posible. Es hora de unirse al club para siempre.